Nuestro maestro guerrero docente del día de hoy es el primero que nos acompaña del hermoso estado de Michoacán. Y manifiesta estar muy contento con esta iniciativa y haber participado gustosamente por haber hecho escuchar su voz y su letra. Hoy conoceremos su rostro, sus proezas y sus hazañas con que afrontó la pandemia ante una comunidad estudiantil de bachillerato. Maestro José Manuel Álvarez, nuestro guerrero docente número 73. ¿Cómo está usted? Bienvenido a esta su casa editora de libros. Muy bien, pues muchas gracias por crear ahora sí que esta voz que precisamente siempre se queda estancada, ¿no? en experiencias y que no se transmite mediante algún escrito, mediante alguna voz que ustedes la hacen revivir y sobre todo implementando las tecnologías para que llegue a todas las casas, a todas las puertas y también que a partir de esto se tenga un conocimiento pues de que no fue muy fácil el vivir la educación en la pandemia. Muy bien, pues mire, Editorial Unizán publica libros de educación y realmente hacía años que ya no publicaban mucho los investigadores o los doctores en ciencias de la educación, porque a lo mejor estaban demasiado ocupados desempeñando su carrera, pero ahora que llegó la pandemia fue el momento preciso para darle voz a ustedes y que dejemos un legado que socialmente ha impactado mucho y seguirá impactando en el futuro. Ahora bien, hablemos de usted. Usted tiene la licenciatura en Historia, una bella asignatura, y también maestría en Enseñanza de la Historia. ¿Hace cuánto ejerce usted la docencia? Ya tengo aproximadamente 8 años en este ámbito y pues sí, he dado clase desde la secundaria, preparatoria y licenciatura. Y es realmente joven en el trayecto profesional de la docencia. Anteriormente a dar clases, ¿a qué se dedicaba? Me dedicaba prácticamente pues a, bueno, primero empecé a dar clases, se puede decir, gratuitas, antes de terminar mi licenciatura, sobre todo por esto de la experiencia que se exige mínimo de 2 años. Entonces tuve que trabajar en una escuela en donde prácticamente era de bajos recursos, pues era especial para los trabajadores del Estado, en donde los estudiantes son los que hacen las guardias, son los que barren la misma escuela, pues a los profesores nada más no se nos paga, sin embargo se nos da el documento de tener ya la experiencia. Anterior a esto, pues me dedicaba a guiar en algunas cuestiones de trabajos de tesis, el enseñar algunas cuestiones ortográficas, es decir, me fui adentrando siempre desde que fui estudiante a todo este ámbito de la escritura, de la redacción, de la sintaxis, y pues tenía algunos compañeros que en muchas ocasiones me mandaban su trabajo, me pedían mi punto de vista y también en algunas veces daba asesorías de algunas materias como historia, sociología, filosofía, etcétera. Es decir, siempre mi camino ha sido el poder compartir mis conocimientos con los demás. Muy bien. ¿Qué reto fue el más grande que enfrentó en el 2020? Porque ya digamos que jóvenes de bachillerato ya están muy habituados a la tecnología y el nivel de educación media superior y superior finalmente se facilita más a los docentes porque ya traen un bagaje de conocimientos, los jóvenes ya tienen valores y ya van proyectando su decisión de vida profesional y ya están un poco más maduros y enfocados. Aún así,
¿qué retos fue los que afrontó a este nivel de estudio y con estos jóvenes? Pues primeramente fue un reto en el aspecto, pues en muchas ocasiones fue más del ámbito de, por ejemplo, de tener internet, de que de repente que con las lluvias se iba el internet, que de repente no podían, o a veces había alguna cuestión de que se trababa la plataforma, porque trabajamos en plataforma en Moodle y también trabajábamos en esta misma plataforma en Zoom. Entonces, casi desde mi perspectiva fue de entrada esta cuestión de, se puede decir, de internet, y posteriormente, pues que los estudiantes empezaran a acostumbrar, sobre todo el subir en un tiempo sus actividades, también el estar frente a la computadora durante varias horas, como no estamos acostumbrados, precisamente también fue, se puede decir, otro reto. Igualmente, pues el aprender nuevas cosas. Yo creo que algunos estudiantes, por ejemplo, les tuve que enseñar a utilizar Zoom, algunos otros Puzzle. Es decir, me gusta mucho esta cuestión de las aplicaciones, pero sobre todo, pues el reto, se puede decir así como un poquito más fuerte, pues fue el adentrar a los estudiantes a que empezaran a aprender mediante esta virtualidad, ya que muchos comentaban que a ellos les interesaba un poco más pues el estar en la cuestión presencial. Y esto me hace recordar justo antes de que iniciara la pandemia, estoy hablando más o menos de enero o febrero del 2020, que me decía un estudiante, y lo recuerdo como si fuera ayer, que me decía: profesor, pero ¿por qué nos hacen levantar muy temprano? ¿Por qué mejor no nos mandan por correo las tareas y se las subimos a alguna plataforma? ¿No? Entonces, pues recordé eso y dije, bueno, yo creo que ya se cumplió, ¿no? En esta cuestión de la pandemia se cumplió su petición. Entonces, pero ahora ya quieren pues volver, ¿no?, a la cuestión presencial, que pues como seres humanos y sobre todo dentro de esta cuestión de la filosofía de la naturaleza, pues nos contempla estar siempre en comunicación, en contacto y sociabilizar. Bueno, parece que ya falta poco para que regresemos a las aulas, aunque no va a ser realmente como antes. Siempre vamos a tener que tomar otras medidas y tiene que ser una educación administrada, híbrida, no todos los días, todos los alumnos, para resguardar o seguir guardando la distancia. Tengo entendido que historia en el bachillerato es ya en los últimos semestres, es decir, tenemos jóvenes ya más, con más desarrollo de madurez y ya muy enfocados a la carrera que van a estudiar enseguida del bachillerato, pero es una asignatura demasiado teórica y que tienen que leer demasiado. Además, no es la única asignatura, llevan como otras 8 o 9 más. El hecho de la lectura, de ser una materia teórica, ¿cómo la llevó a solventar a la distancia para que ellos pudieran desarrollar los conocimientos esperados? Precisamente implementé varias dinámicas. Algunas dinámicas era presentar algunas diapositivas. Esto con el fin precisamente de que mediante algunos mapas conceptuales, algunos cuadros sinópticos, empezaran ellos a entender la estructura. A mí siempre me gusta explicarles cómo llevar a cabo esta materia. No es igual, por ejemplo, que llevar matemáticas, no es igual que llevar alguna otra, ahora sí que alguna otra asignatura. Sin embargo, lo que les decía, pues que se tenían que concentrar precisamente en algunos conceptos, les dejaba analizar algunos videos y también, sobre todo, pues tener el beneficio siempre de la duda, es decir, ver desde dónde se plasma esa información y a través de eso también ver si no viene con un sesgo, porque en muchas ocasiones, como nosotros sabemos por estrategias políticas, pues nos muestran una historia que realmente no es una historia tradicional, oficial, de bronce, ¿no? Que pues siempre lo hemos visto en algunas ocasiones en algunos libros de texto, que pues obviamente desde la primaria y la secundaria. Sin embargo, siempre me gusta mostrar a partir de lecturas pues una lluvia de ideas en la clase, y al mismo tiempo utilizar la plataforma de Puzzle, en donde viene precisamente un video
y vienen algunas preguntas, se puede decir, de lleno para que ellos pudieran observar si realmente van obteniendo los conocimientos. Asimismo, siempre se preguntaban dudas en clase. Además de esto, se les preguntaba qué información habían escuchado y sobre todo, como usted bien lo comenta, son estudiantes que ya van a ingresar a la universidad. Sin embargo, esta asignatura se lleva en todos los bachilleratos, pero los que veo yo que están un poco más enfocados pues son los de histórico social, que efectivamente son sumamente analíticos, los que están precisamente en esta cuestión o en este bachillerato de económico administrativo. Les explicaba la historia desde un punto de vista un poco más económico, desde Karl Marx, Engels, y ya cuando me iba directamente a los de físico-matemático, tenía que hablarles precisamente de los experimentos, de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, es decir, como que a cada uno le daba como un enfoque pues para atraer la atención, porque como sabemos pues la historia es en algunas ocasiones un poco difícil de entender si no se le llama o si no se explica mediante el interés del estudiante. Está usted en lo correcto, maestro. Si me permite compartir con el público su narrativa, comenzamos a leerla y regresamos en un momento con usted. Ok, muchas gracias. Aprender a aprender. Era el mes de marzo cuando, en una tarde soleada, precisamente un viernes, Juan Pérez revisaba sus planeaciones para verificar qué temas vería la siguiente semana con sus estudiantes. Sin embargo, no se esperaba que llegaría la noticia mediante un comunicado por parte del gobernador del estado de Michoacán, el cual decía: se suspenderán las clases presenciales debido a un brote de COVID-19 a nivel mundial. Pérez quedó asombrado por tan impactante noticia que jamás en su vida pensó recibir. Preguntó a la dirección de la escuela en donde trabajaba cómo le harían en este nuevo proceso. Le comentaron que no se preocupara, que se trabajaría mediante plataformas digitales. Entonces Juan, como todo un profesionista, empezó a indagar en la internet, observando qué estrategias de aprendizaje podría dotar a sus estudiantes, pero se le olvidaba algo muy importante: se le dificultaba el uso de esas plataformas, ya que jamás había utilizado alguna, solamente las que había escuchado nombrar. A la siguiente semana le llamaron de la escuela mencionándole que habría un curso para poder utilizar esas herramientas digitales, por lo cual se sorprendió y lo primero que pasó por su mente fue: no sé si se me dificulte, pero si nunca los he usado durante toda mi vida docente, tal vez será más trabajo del que realizo a diario. No sé si pueda con esto. Pasó varios días con un estrés sumamente intensificado. Al no poder dormir varios días, Pérez llamó a Leopoldo Ruiz, un profesor más joven que él, el cual respondió de una forma sumamente amable, apoyándolo en lo que se le dificultara. Ruiz le mencionó que después de que tuviera el curso, si se le dificultaba algo, él podría ayudar, pues había aprendido lo básico para utilizar la plataforma. Sin embargo, se le complicaba subir las asignaturas para sus estudiantes, por lo cual empezó a observar tutoriales en la red social. Como él lo mencionó, volvió a aprender. Ya con el apoyo de Internet y de Ruiz, había pasado por la primera etapa de subir las asignaciones a sus estudiantes, mas no sabía lo que se aproximaba, por lo cual continuó viendo tutoriales en Internet con la esperanza de que pronto regresaran en las aulas, porque ahí se sentía cómodo y seguro para impartir clases. Pero pasaba el doble del tiempo en su computadora, que en la propia escuela le mencionaba mediante mensajes al profesor Ruiz que se sentía extremadamente presionado. Incluso le comentó que tal vez dejaría la profesión de la docencia porque ya no podía, en donde le mencionó: profesor Leopoldo, sinceramente ya no puedo con esto, no duermo bien, me desvelo programando clases y calificando tareas,
y la verdad no sé si mis estudiantes estén aprendiendo con estas plataformas, porque para mí es más difícil trabajar con las tecnologías. Creo que mejor me retiraré durante algún tiempo y cuando se normalicen las clases podré regresar. Leopoldo se preocupó demasiado por su compañero, ya que con antelación Pérez le había apoyado con el control de su grupo y con algunas otras actividades y dinámicas de clase. Se sentía comprometido a respaldarlo. Entonces le respondió: excelente día, profesor Juan Pérez. No se desespere por utilizar las plataformas digitales. Recuerde cuando comenzó a impartir clases. Era difícil, usted con su experiencia me apoyó en algunas actividades y dinámicas en el momento que yo ya no podía controlar a mi grupo. No se desespere, mañana mismo dígame a qué horario tiene disponible para que abra una aplicación. Le mandaré un link por aquí mismo. Usted solamente le dará clic y su celular hará lo demás. Ante tal respuesta, Pérez ya estaba un poco más tranquilo. Se sintió apoyado por su compañero. Al día siguiente se fue el internet en casa de Pérez, ya que en la noche había caído una tormenta apabullante. Él se desesperó y no dudó en llamar a Leopoldo para mencionarle que no tenía datos en su celular y no podía conectarse a ninguna red. Sin embargo, Leopoldo le dijo que llamara a la compañía, a lo cual Pérez hizo caso. Le comentó la operadora que podrían realizar su conexión dentro de 3 días aproximadamente, pero llamó a la escuela Pérez, en donde le respondieron que no podrían dar la clase desde ahí, que tendría que poner una recarga en su celular y trabajar desde su herramienta. Fue rápido a la tienda, realizó una recarga y volvió a llamar a Leopoldo. Tuvieron su videoconferencia en donde se le explicó todo lo esencial. Con el estrés al máximo, se empezó a sentir mal, ya no sabía qué hacer. Entonces llamó a la escuela para decirles que se tendría que retirar por no poder con las herramientas digitales. Por su suerte, le respondió el encargado de sistemas computacionales y le dijo que darían también un curso que era más fácil. Pérez, ya con esa explicación, se dio una segunda oportunidad y empezó a ver tutoriales en internet, a lo cual se le empezó a facilitar el uso de estas herramientas y recordó lo que le dijo Leopoldo, que al principio es sumamente difícil volver a aprender, pero cuando le toma sabor se empieza a facilitar. Pasaron las vacaciones de fin de ciclo, en las cuales siguió indagando en libros dedicados a las tecnologías digitales, tecnologías de información y comunicación y a las tecnologías de aprendizaje y conocimiento. Se sumergió en un mundo nuevo, empezó a analizar los conceptos de los nativos digitales, la era de la información, la alfabetización digital, los diferentes tipos de aprendizaje como ubicuo y gamificación. Con ese conocimiento previo pudo interpretar los nuevos estudiantes que tendría. Ahora su objetivo era no aprender de esas herramientas, sino sacar el mejor provecho para que sus estudiantes aprendieran de una forma más factible y correcta. Se sentía muy motivado, con la actitud enérgica y un poco descansado. Pérez observó diversos tutoriales en los que se encontró con especialistas de Argentina, Chile, Colombia, España, entre otros países. Descubrió que tenía demasiadas investigaciones al respecto. En la explicación de algunos videos había ligas en las cuales, con dar solamente un clic, te llevarían al archivo para observar algunas investigaciones. Justo el primer día de clase posterior a las vacaciones llamó a Leopoldo. Le mencionó lo que había encontrado en la internet, la información que analizó y todo lo aprendido. Ruiz, lleno de satisfacción porque había abierto una puerta en Pérez, se emocionó y ambos empezaron a platicar sobre las distintas plataformas existentes. ¿Cómo te va con tus estudiantes? ¿Qué piensan de las clases en línea? ¿Cómo te platican que se han sentido? Hay de todo, mi querido Ruiz. Sin embargo, creo que a lo que tuve oportunidad de leer, demasiados autores mencionaban que como eran nativos digitales no se les dificultaría el uso de la computadora, pero creo que no reflexionaron que los chicos solo conocen ciertas aplicaciones y redes sociales y lo usan para su interés de entretenimiento. Acorde a lo que no me enteré, es que necesitan una alfabetización digital
y esto lo comprobé dejándoles una investigación sobre un tema. Todo esto te lo menciono porque hubo varias quejas en donde me expresaban su estrés, cansancio y la dificultad que tenían por trabajar detrás de una pantalla, porque diversos profesores dejaban archivos para que ellos leyeran y en ocasiones no alcanzaban a realizar las actividades. Algunos otros me dijeron que su conexión a internet era un poco lenta y la gran mayoría me dijo que este tipo de clases les disgustaba porque no estaban preparados para el cambio. ¿Y a ti qué te han dicho, Leopoldo? ¿Qué te puedo decir, profesor Pérez? Pues casi lo mismo, que no les gustan las clases, que no es lo mismo, que no estaban acostumbrados, pero un grupo en específico me dijo que necesitábamos prepararnos tanto profesores como estudiantes para recibir las clases en línea, ya que si nos estancamos como sociedad no podremos mejorar en el ámbito educativo e incluso varios de ellos mencionaron que no pensaron que sería tan difícil. Ambos suspiraron, cada quien desde su monitor, mirándose en silencio unos segundos. A través del diálogo que obtuvieron, los profesores pensaron en modificar totalmente sus clases o al menos implementar otras características. Al ver que el profesor López estaba inmerso en la teoría y Ruiz era avanzado en el uso de las plataformas digitales, empezaron a diseñar un programa virtual en donde ambos aportaron sus conocimientos mediante videollamadas diarias y compartiéndose documentos científicos mediante el correo electrónico. Así, emprendieron esta nueva aventura que posiblemente podrían ayudar a los demás profesores y tal vez a estudiantes, es decir, López, conocimiento teórico, pedagógico y uso de clase tradicional, más Ruiz, dedicado a las plataformas digitales, igual a un complemento para la visión y creación de una nueva forma de aplicar las clases online. Juan Pérez tenía una licenciatura en pedagogía y la especialidad en pedagogía crítica, por lo que empezó a revisar el programa de la materia que impartía, en la cual analizó los temas, tiempos y alcances de la propia asignatura. Observó que no podía seguir enseñando de una manera tradicional detrás de la pantalla. Analizó algunas páginas en donde el estudiante podía interactuar en algunos juegos que ponía a prueba, a lo cual experimentó un cambio total. También agregó a sus clases algunos videos en donde analizaran especialmente lo que él les indicaba y puso en marcha algunos tipos de aprendizaje acorde a la teoría de Howard Gardner, ayudando a Leopoldo con sus temas, compartiendo algunas propuestas como pequeños textos, actividades de reflexión, entre otros. Leopoldo Ruiz era licenciado en informática con especialidad en el uso de plataformas virtuales. Empezó a hacer algunos tutoriales sobre el uso de las distintas plataformas que existían. Ayudó a López a subir en una página web sus temas, links, videos, lecturas y juegos para que mejoraran sus clases. Pronto ambos hicieron un curso para que sus compañeros docentes, en conjunto con el encargado de sistemas de la propia institución, pudieran llevar a cabo mencionando todos los temas que posiblemente funcionarían para sus demás compañeros. Aproximadamente duró 2 meses el curso, ya que eran 2 horas diarias que los profesores añadirían a su carga académica. Al momento de concluirlo, todos los profesores agradecieron a López y a Ruiz por sus atenciones, dedicación y compromiso con la educación del siglo XXI. El director de la escuela agradeció su intención, dotándoles de una pequeña gratificación por su tiempo, pero para ambos lo más satisfactorio había sido el resultado y el proceso que ambos emprendieron. Juan y Leopoldo no dejaron ahí su dedicación y posteriormente emprendieron otra aventura, la cual era poner a prueba sus prácticas con los estudiantes, es decir, presentarles el programa y actividades en donde ellos interactuaran y la clase fuera más dinámica al momento de estar detrás de la pantalla. La mayoría de los estudiantes estuvieron satisfechos con el cambio que había llegado a su proceso educativo, gracias a estos 2 profesores que pusieron su granito de arena y que no se retiraron por el cansancio, tiempo invertido, largas jornadas, se pudieron mejorar las clases virtuales. En ellos podemos observar un claro ejemplo, mismo que no es mejor que la escuela tradicional, tecnocrática o crítica,
sino que una es el complemento de la otra. Y si juntos como profesores unimos esfuerzos y nos apoyamos, podremos salir adelante ante cualquier contingencia, porque los tiempos de pandemia sirvieron a dos compañeros para repensar e innovar en su proceso educativo. Atentamente, José Manuel Álvarez. Maestro, los dos protagonistas, Juan Pérez y Leopoldo Ruiz, ¿son ficticios o habla de usted y de un amigo? Pues prácticamente sí son ficticios y habla sobre todo, represento a varios profesores como yo, pues que estamos metidos en esta cuestión de las TIC, profesores también que están metidos en la informática y a maestros que ya llevan 30, 40 años en la institución, pues que tienen demasiada experiencia. Es decir, como que en Leopoldo, pues estoy presentando a los maestros que tienen un poquito más contacto con las tecnologías y el profesor Juan Pérez, en los profesores que en algún momento me mencionaron pues que sí se les complicaban, que se dormían a las 2 o 3 de la mañana, es decir, como que ahí reflejo, ¿no? Ahora sí que profesores que son jóvenes y profesores ya con mucha experiencia. Sin embargo, representa un trabajo muy maduro y colaborativo y muy bien organizado para salir adelante ante este episodio. Pero yo le voy a hacer una pregunta que hasta ahorita no se lo había hecho a los anteriores docentes que nos han acompañado en Ética 100%. Del coronavirus, de esta situación que nos dejó, háblenme de lo positivo que nos dejó el coronavirus, tanto para docentes como para alumnos y familias. Precisamente yo creo que empezando esta cuestión, yo creo que de las familias, algo positivo que yo he observado pues es que como uno pasa más tiempo en su casa, se acerca más a la familia, ¿no? A la esposa, a los hijos, a los familiares que de repente el estar en la escuela durante mucho tiempo pues impedía, porque incluso yo puedo hablar desde mi punto de vista. Por ejemplo, mi hijo está en un cuarto tomando clase, yo estoy en otro cuarto dando clase y, por ejemplo, supongamos tenemos 10 o 20 minutos de descanso y en eso pues nos sentamos en la mesa, platicamos un rato, después termina sus clases, yo termino las mías y ya, por ejemplo, esa hora o esa media hora que de repente se hace uno por el tráfico, pues servían para entender un poco más lo que sucedía en la casa, lo que pensaban los demás. En el ámbito por parte de los estudiantes, algo positivo pues es que aprendieron cosas nuevas. Yo creo que aprendieron no nada más a utilizar un Facebook, por ejemplo, o redes sociales, sino que llevaron estas aplicaciones a un ámbito de aprendizaje, porque incluso pues yo utilizaba algunas plataformas en donde me decían, profesor, pero yo no sabía que servía para esto, no sabía que servía para el otro. Yo pensaba que nada más era para estar ahí entretenido. O sea, como que cambió su pensamiento o su mentalidad en cuestión de para qué son realmente las redes sociales, para qué son las plataformas, para qué son las aplicaciones. Al mismo tiempo, me compartieron algunos estudiantes que a ellos lo que les llamó la atención pues es que varios de ellos tienen familiares, por ejemplo, en Estados Unidos, y pues como son las clases desde casa, ahora que ya pues, se bajó un poco esta cuestión de la pandemia, pudieron pues tomar sus clases desde algún otro país, desde alguna otra parte, y dentro del ámbito académico, ahora sí que pues algo positivo que yo puedo analizar es que hubo más unión, al menos entre nosotros como profesores, en cuestión de explicarnos, de dudas, de aprender a aprender, y realmente ese es el título que le puse, porque desde mi punto de vista yo digo que un profesor que dice que ya lo sabe todo o que dejó de aprender, no es un profesor. Es decir, un profesor es aquel que sigue aprendiendo durante todas las circunstancias, todos los retos, y que siempre va a dar lo mejor de él, porque pues de eso se trata esta vocación, del mostrar no solamente las problemáticas, sino las soluciones, las propuestas, y sobre todo pues el seguir aprendiendo, el seguir mejorando, el seguir sobre todo innovando. Porque incluso tuve algunos diálogos con algunos profesores que decían pues que México no estaba preparado para esta cuestión de las clases virtuales,
Entonces yo les mencionaba, pues, le digo, es que depende desde dónde lo veamos, porque en México, pues en ningún país se esperaba, ¿no?, esta cuestión de la pandemia. Yo creo que todos los países pues trataron de ver o de poner lo mejor para poder sobresalir. Y si hablamos ahora de, por ejemplo, las clases que siempre han sido virtuales, las maestrías, los doctorados, las licenciaturas, pues obviamente ellos ya han trabajado, ¿no?, en plataformas. Pero yo creo que algo positivo es que todos aprendimos, que todos vivimos algo nuevo, que todos conocimos otra etapa, se puede decir, de nuestras vidas, y pues ahora sí que en conjunto podemos sobresalir y pues el seguir, sobre todo con estos retos que siempre seguimos viviendo a diario. Lo hemos mencionado constantemente aquí porque es una realidad. COVID-19 fue un pretexto. Nosotros ya veníamos globalmente y socialmente utilizando las tecnologías. Muchos alumnos ya las usaban y las usaban quizás como un medio de entretenimiento y de socialización, no como un instrumento didáctico o académico. Éramos los docentes los que no queríamos dejar las aulas y el pizarrón, pues porque nos aferrábamos a un tipo de formación que nos dieron en la universidad, ¿no?, cuando nos forjamos como maestros y docentes. Pero, repito, ¿acaso no todos los días, todos los seres humanos estamos dispuestos o expuestos, a aprendizajes constantes? Solo que esta vez fue una parada abrupta para que reaccionáramos, pero así, igual de abrupto que llegó COVID-19, igual de abruptos y rápidos y prontos fueron los maestros en responder y adecuarse a esta nueva realidad de dar clases y que llegó ciertamente para quedarse. Entonces, bien lo dice usted, todo depende de cómo lo veamos. Y es simplemente una nueva oportunidad que nos dio la vida, porque sí necesitábamos hacer este alto para la convivencia humana y social. Sí estábamos muy alejados ya hasta de nuestra propia familia, hijos, padres, hermanos, amistades, y inmersos en un mundo demasiado globalizado y demasiado apresurado. Yo sí también coincido con usted en que sí dejó cosas buenas la pandemia, como reinventarnos otra vez en nuestro comportamiento ante el planeta Tierra y ante la ecología, el medio ambiente, que también lo veníamos dañado. Pero bueno, maestro, en su experiencia de este evento, usted tiene una maestría y aprendió nuevos conocimientos y herramientas para impartir clases con esta nueva realidad. Tiene una maestría. ¿Ha pensado en continuar y avanzar sus estudios? Sí, ahorita incluso estaba viendo, por ejemplo, algún doctorado, pero como en la maestría implementé las TIC para el campo educativo, ahorita estoy tratando por ahí de hacer algunas ponencias o algunos artículos sobre la aplicación de los videojuegos en la educación, sobre todo con este término que apenas en el 2010 se empezó a llevar a cabo, el de gamificación o gamification en inglés, que precisamente ha funcionado este tipo de aprendizaje, también el que menciono aquí, el aprendizaje ubicuo. Es decir, yo quiero buscar y aprovechar de todas estas herramientas que nos dotan, pues ahora sí que las compañías, ¿no?, de videojuegos, la compañía de las computadoras, Microsoft, y sobre todo pues invertirlas y no ponerlo, como siempre lo he aclarado en algunos textos que por ahí he tenido la oportunidad de escribir, decir que es todo, por ejemplo, un videojuego o lo es todo una aplicación, sino que funcionen como complementos, como apoyos, porque obviamente el papel del profesor, aunque cambie con estas nuevos aprendizajes ubicuos como coach, aunque cambie el nombre,
siempre va a ser un guía el profesor, siempre va a ser el que tenga, o el que tiene que estar guiando, se puede decir, el aprendizaje, dando pauta, y sobre todo pues compartiendo esos conocimientos. Pero sí pienso en un futuro hacer un doctorado, sobre todo la aplicación de videojuegos comerciales al ámbito educativo. Pues le deseamos mucho éxito, maestro, en sus propósitos. De todas formas, usted ya forma parte de este recinto heroico docente, que es Épica 100.100, y vamos a estar en contacto para futuros proyectos permanentemente, maestro. Espero pronto poderle visitar en este bello estado de Michoacán, ciudad Morelia, para entregarle mano en mano el recinto impreso, que ya dentro de poco lo tendremos aquí, y sería un placer conocerlo en persona y llevarlo a sus manos. Igualmente, pues le agradezco precisamente pues el que haga todos estos proyectos, todos estos escritos, el levantar la voz, el no dejarla pausada, y sobre todo pues el expandir el pensamiento, la crítica, la narrativa y las vivencias. Yo creo que le agradezco pues todas estas atenciones, y sobre todo pues el que siga pues avanzando esta editorial UNICEF. Al contrario, gracias a usted. Querido público, hemos llegado a la conclusión de nuestro episodio número 73. Sigamos mañana acompañándonos e inspirándonos con Editorial UNISAM. Buenas noches, muchas gracias.